Hablando Claro. Le agradezco a don José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. Gracias a usted, Vicente, por invitarnos al programa. Nuestro saludo fraterno para usted y para quienes siguen sin censura. Padre Alejandro Solalín, en este programa para hablar sin censura. Mi amigo Vicente, qué gusto saludarle esta mañana. Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno del Distrito Federal. Un saludo a toda la comunidad mexicana por allá. Sin censura. Con Vicente Serrano. Aquí le presentamos a las figuras que en otros lados usted no va a conocer, a las figuras que en otros lados pues no importan, pero las figuras que hablan sin censura y que hacen verdaderamente un impacto en nuestra sociedad. El Departamento de Criminología de la Universidad de Cambridge organizará la conferencia Why Did Mexico Become a Violent Country? ¿Por qué México se convirtió en un país violento? Es este próximo miércoles, la próxima semana, y el mexicano David Pérez va a impartir esta conferencia. Será el orador y ha estudiado en Harvard, ha estudiado en el TEC de Monterrey, es coautor de 4 libros, expresentador de un programa radiofónico enfocado al delito y crimen organizado en Monterrey, investigador experimentado en temas relacionados con la violencia en México, y hoy habla con nosotros sin censura. Te agradezco que nos tomes la llamada, David. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto en saludarte, Vicente. Un saludo. Pues aquí estamos tratando de entender cómo es que México se convirtió en un país violento. Tengo mis teorías, mis ideas, pero a ver, ¿qué es lo que vas a presentar en esta conferencia que está organizando la Universidad de Cambridge? Mira, básicamente lo que voy a presentar es una investigación que se ha venido haciendo hace varios años, que lo que pretendía decir, como viendo con la pregunta, es, bueno, entender por qué México de repente se volvió un país violento. Y básicamente te cuento a grandes rasgos lo que se hace en la investigación que se presentará en Cambridge, es hacer modelos matemáticos y meter todas las variables que podrían haber explicado el crecimiento en la violencia. Metemos, por ejemplo, la teoría que dice que un país es más violento cuando es más pobre, o cuando es más desigual, o cuando hay menos desarrollo, o cuando hay más desempleo, ¿no? Esas son las típicas teorías que la criminología y las matemáticas te pueden decir que son las razones por las que un país se hace violento. Y yo lo que me dio tarea durante estos años es investigar todas esas razones. Y lo que me di cuenta, a final de cuentas, cuando terminé esa investigación, es que ninguna de las explicaciones normales podían de alguna manera vincularse con el incremento en la violencia en México. Entonces de ahí me planteé una segunda pregunta, y te cuento rápidamente, fue, bueno, entonces a lo mejor el problema no viene de México, el problema viene de otra parte. Y cuando empezamos a analizar lo que había ocurrido en el mundo, porque hay un pico, la violencia en México comienza a crecer a partir de 2004, ¿no? Y nos preguntamos, ¿qué pasó en el mundo que podría estar vinculado con la violencia, dado que todo lo que ocurrió en México aparentemente no lo explica, o no lo explica tan bien? Y concluimos que una de las variables más fuertes es que Estados Unidos cambió su política de armas en 2004. Como tú sabrás y tu auditorio sabrá, durante 10 años estuvieron prohibidas las armas de asalto para uso civil, desde que estuvo Clinton hasta la época de Bush. Cuando Bush llega al poder, básicamente cambia la regulación de armas y hace que muchas de las armerías, los que producen y venden armas, se fueran del norte hacia el sur, del norte hacia el sur de Estados Unidos, y por ende, esto, lo que hasta ahora estoy descubriendo, es que podría haber posibilitado que muchos de los cárteles mexicanos traficaran con mayor facilidad las armas, ¿no? Más o menos por ahí va la investigación que se presentará este miércoles. En otras palabras, vienes a decirle en la casa gringa, ustedes tienen responsabilidad de lo que está pasando en México. Algo que muchos han señalado, tal vez no de manera oficial como lo vas a hacer tú en una conferencia, pero con sustento además, y que creo que podría llegar a incomodar también al círculo del poder acá en Estados Unidos, mi querido David. Fíjate que una vez presenté unas ideas preliminares a esta plática en Boston. Y sí, como tú bien señalas, incomodó mucho porque resulta muy molesto. Bueno, como que ellos lo veían como que estábamos culpando al otro, ¿no? Y yo lo que les decía en ese momento, y seguramente va a ocurrir este miércoles, es que no podemos decir que México ha hecho la tarea bien, porque para empezar la responsabilidad de Estados Unidos de armas ahí está, pero también es cierto que México no ha cuidado sus fronteras, ¿no? Entonces tampoco podemos azotarnos como víctimas y decir que México ha sido ultrajado y que la culpa es nada más de Estados Unidos. Creo que Estados Unidos tiene una gran responsabilidad
sobre todo después de 2004, cuando cambió esa política de armas y permitió y permite, hoy sigue permitiendo que 2,000 armas diarias pasen de Estados Unidos hacia México de manera ilegal. O sea, Estados Unidos tiene una responsabilidad y creo yo que sí va a generar comezón seguramente otra vez porque ahora los datos que tengo, a diferencia de lo que tenía cuando lo presenté en Boston, pues son mucho más contundentes, son mucho más fuertes y sí puede generar bastante comezón en algunos grupos de Estados Unidos, sin lugar a dudas. David Pérez, tengo entendido que eres estudiante de doctorado en Ciencias de la Seguridad. ¿Has también valorado las posibles soluciones a esta violencia que vive México? Sí, mira, hay varias posibilidades. Yo creo que el tema prioritario, entre más lo estudio, me parece que el tema prioritario es que México detenga tan pronto como sea posible el tráfico de armas. Hay mucha gente en México, y de hecho yo lo creía, que la mejor manera de resolver la seguridad pues era mejorando a las policías, ¿no? Obviamente. Y sí es cierto que México tiene un grave problema con las policías, creo que ese es otro tema, pero fíjate que lo interesante es que cuando Estados Unidos implantó esta política en el 94, que le presentó Clinton dijo una frase que me marcó mucho, y dice, no hay policía, no hay juez honesto que siga siendo honesto y siga siendo eficiente si afuera de su oficina hay una pandilla armada con cuernos de chivo, ¿no? Entonces, es cierto que México necesita renovar sus instituciones, pero también es cierto que muy difícilmente lo va a hacer si los criminales están más armados que el propio gobierno. Ahora, creo que ese es el reto. Otra cosa que hemos platicado con Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, quien contribuye a este espacio sin censura todos los lunes desde la capital del país, es que para Estados Unidos México no es una prioridad. ¿Tú lo ves igual? ¿No es una prioridad que por eso no habla de corresponsabilidad de Estados Unidos, pero pareciera que es un discurso por encimita, no hay nada con carnita, nada con diente? Sí, en efecto, mira, yo creo que ese es el problema, porque México no ha sabido negociar, no sé si no ha sabido o no ha querido, ahí habría que preguntarnos, a lo mejor la élite mexicana está más ocupada en otras cosas, lamentablemente, pero México no ha sabido sentarse a la mesa, y no es fácil, sentarse a la mesa con un grandote y decirle estás mal, y estás mal por esto y esto y esto, ¿no? Yo lo he visto, cuando yo presento con gente que es de Estados Unidos, y son más que tú, pues sientes que te mayoritean, es normal, pero creo que a México le ha faltado esa creatividad, ¿no?, de saber negociar el tema, de poner el tema sobre la mesa, y en efecto, no somos prioridad de Estados Unidos, y no lo vamos a hacer mientras que, bueno, para empezar, mientras que la élite no se ponga de acuerdo y considere que es una prioridad, y también es cierto que a los mexicanos en el exterior creo que nos ha faltado mucho más unión, y seguir vinculados, aunque no vivamos en México ya, seguir vinculados con lo que pasa en México y apoyar en las causas que le interesan a México, ¿no? Qué bueno que lo mencionas. Qué bueno que lo mencionas, David, porque muchas personas incluso han criticado a este programa porque hablamos muchos temas de México y yo les decía, es que son temas que deberían de ser de interés. No, háblanos de temas que están de acá, de este lado de la frontera. Yo ya vivo de este lado de la frontera y es esa desvinculación a la que tú te estás refiriendo lo que también está dañando el tema México de este lado de la frontera. Sí, es muy triste y lo entiendo, porque aquí también, aquí en Londres, donde estoy ahorita, pues hay muchos mexicanos también y dicen, no, pues yo eso ya, o sea, yo estoy aquí, como diciendo, yo ya me fui, pues hay que ustedes cierren el cuarto y apaguen la luz, ¿no? Yo ya me fui, pero la verdad me parece que, para empezar, nunca sabes si vas a regresar, ¿no? Desde un punto de vista pragmático, nunca sabes si tu casa va a ser siempre ahí, la vida da muchas vueltas, puede que regreses, nunca sabes. Y la segunda parte es que también hay una responsabilidad como un poquito moral, ¿no? Y la tercera es que tienes familia, tienes tíos, tienes primos, tienes parientes, tienes historia. Entonces me parece que sí nos está faltando ahí ver nuestro lugar de origen, ver nuestras raíces. No quiere decir no conectarte con tu nuevo lugar, pero yo soy de los que creo que puedes hacer las dos cosas si quieres, ¿no? No están peleadas. Puedes vivir, por ejemplo, en Chicago y saber sobre Chicago, también saber sobre México. O vivir en Los Ángeles, saber sobre Los Ángeles y también saber sobre Guadalajara. No están peleados, no es una cosa sobre la otra. Yo creo que por ejemplo, tener dos nacionalidades, tener dos residencias, pues es justamente eso, es la riqueza de conocer dos lugares, conocer dos culturas. Pero creo que el error de muchos mexicanos que yo conozco es pensar que una es más importante que la otra solo por el hecho de que estoy en otro lugar hoy, ¿no? Aquí va otra pregunta que creo que puede sacar ampolla en la comunidad mexicana que vive de este lado de la frontera. Cuando hablamos que Estados Unidos tiene responsabilidad por esto de las armas que tú estás mencionando, la política de armamento,
también el mexicano que vive de este lado de la frontera ha sido parte del problema, porque me quiero imaginar que no es un programa exclusivo para el gringo, porque no es necesariamente el gringo el que está traficando esas armas de regreso a México. ¿Qué responsabilidad, qué nivel de responsabilidad tiene el mexicano de este lado de la frontera en ese tráfico de armas hacia nuestro país? ¿Lo has analizado, David? Qué bueno que lo mencionas, porque hay dos responsabilidades directas. La primera, la que acabas de decir tú, ¿no? La responsabilidad de, básicamente, de grupos mexicanos que están traficando armas, que me parece horroroso y tristísimo, ¿no? Porque hay muchos mexicanos, por ejemplo, en la frontera sur, que van y compran al Walmart un cuerno de chivo y luego lo venden a las pandillas mexicanas, sabiendo bien que ese cuerno de chivo va a matar mexicanos, ¿no? Obviamente, si tú vas a Walmart y luego sales y ahí en la cajuela se lo das a una pandilla y te van a pagar en cash, tú sabes que eso no es un acto legal. Y sabes que esa arma no va a terminar en un buen lugar haciendo buenas cosas, ¿no? Pero hay mucha gente que quiere dinero fácil. Yo creo que ahí hay una debilidad también de decir, oye, pues esto no está bien, ¿no? Esto no está bien, porque además de que es un crimen que va a repercutir a mi familia, a mis tíos, a mis amigos que viven en México. Eso por un lado. Por el otro, hay una perspectiva como un poquito más compleja, que también es ver por quién votas, ¿eh? Porque muchos mexicanos en Estados Unidos ya están votando y están siendo vinculados con la política estadounidense, y qué padre. Pero creo que también falta mucha información ahí de conocer a tu congresista, por ejemplo. Si recibió dinero de algún grupo de interés, y si ese grupo de interés está perjudicando o no la seguridad en México. Y es un tema bien sensible, y lo sé, pero por ejemplo hay muchos congresistas que reciben dinero de la NRA. De la Asociación del Rifle. Y hay muchos de la National Rifle Association. Y hay muchos mexicanos que votan por ellos. Y es ahí donde tú dices, pues sí faltaría un poco más de conciencia, ¿no? Claro. Tengo entendido que este enlace es hasta Londres. ¿Qué andas haciendo en Londres? Estoy en Londres, así es. Estoy en Londres, sí. Acá andamos. ¿Qué andas haciendo por allá, David? Si es que es algo profesional, si es algo personal, pues disfrútalo. No, acá andamos estudiando. Acá estudio el doctorado en seguridad, justamente. Ah, es allá en Londres donde estás estudiando. Así es en Londres. Sí, estudié un tiempo en Estados Unidos, pero ahora estoy en Londres. Bueno, ¿y qué podemos esperar, si es que hay algún resultado a esperar después de la conferencia que darás que organiza la Universidad de Cambridge acá en Estados Unidos, en la que participarás el miércoles? ¿Tú crees que estas conferencias vayan cambiando por lo menos el discurso, vayan cambiando por lo menos la conciencia, vayan abriendo por lo menos los ojos para que en algún futuro cambien las cosas? ¿O cómo ves esta situación tú? Yo creo que sí hay posibilidades, yo creo que hay posibilidades porque cada vez más entre los mexicanos, creo yo, que por lo que he visto, las conferencias y pláticas que he dado, antes la gente decía, este problema es la droga, ¿no? La droga viene y la lo que genera la violencia. La verdad es que el tráfico de drogas per se no genera violencia, son las armas que están vinculadas al lado de los mercados de drogas, ¿no? Y yo siento que ha cambiado mucho la perspectiva y que poco a poco más mexicanos entienden que hay un tema de violencia, que no es necesariamente un tema de drogas, son cosas separadas, ¿no? Entonces yo creo que donde empezamos a dar ese switch, comenzamos a entender que las posibilidades para que México se vuelva un país menos violento implica por comenzar a limitar el tráfico de armas, primero que todo. Y obviamente hay otros pendientes, como te decía, la seguridad, los ministerios públicos, hay un drama que hay que resolver, pero no puedes resolver ese drama si no resuelves las armas. Yo creo que esta conferencia va a generar mucho ruido, otra vez, los datos que traigo son nuevos, nadie los ha visto, y son más contundentes de los que tenía hace algunos años, y yo quiero pensar que se le va a dar difusión, generalmente sí va a ser comezón y va a ser ruido, pero yo creo que hay una posibilidad si los mexicanos nos unimos a entender los problemas de México desde el fondo, ¿no? Para cerrar... y la red de mexicanos tiene mucho peso, pero hay que aprovechar ese peso. Para cerrar, David Pérez, ¿hay también posibilidades de que se asuste el gringo o que se asuste el mexicano que vive de este lado de la frontera con tus datos, con tus teorías, con lo que has estudiado, de que esta violencia que se vive en México también se derrame a los barrios mexicanos, a los barrios de acá de Estados Unidos? ¿Existe la posibilidad de que lo que vemos y que yo he denunciado y he mencionado que podría ser consecuencia del movimiento de los mismos cárteles, de las mismas pandillas de criminales hacia Estados Unidos, muchas veces huyendo, sean, pues ahora sí que el principio también de una ola de violencia acá en Estados Unidos?
Es posible, ¿eh? Es posible. De hecho, si tú te fijas los datos de Texas, por ejemplo, hay ciudades en el sur de Texas que ya tienen secuestros y extorsiones. O sea, y ya ha habido masacres, ya empieza a haber, la otra vez aparecieron cuerpos en Texas. O sea, se están presentando cosas, ahora, aún creo que son muy aisladas, eso también es cierto, ¿no? Y creo que falta mucho para que Estados Unidos lo tome como una presión así emergente. Pero si tú analizas los números de muchas ciudades de la frontera, sí empiezas ya a ver un incremento en la violencia. Entonces, y es probable que después de ahí se vaya, por ejemplo, a más hacia el norte, porque los cárteles mexicanos están en todo Estados Unidos. O sea, en otras palabras, o Estados Unidos escucha lo que está pasando en México y se pone las pilas, o también se va en la ola. También se va en la ola, a lo mejor no mañana, a lo mejor en 5 o 10 años, pero de que le va a alcanzar, porque también es cierto que la producción de armas ha crecido muchísimo, y hay lugares donde conseguir un arma es más fácil que conseguir agua, ¿no? Entonces, si consideras eso y consideras que además hay muchos mercados negros, y hay mucha desigualdad y pobreza, y sí es posible que Estados Unidos le alcance la ola a corto o mediano plazo. Y espero que haya sido entendido lo que acaba de decir David Pérez y lo que estamos analizando aquí en Sin Censura, en donde llegue la señal del 750M y en donde nos vean a través de Mundo Fox. Porque aquí, usted que nos ve, usted que nos escucha, también tiene una gran responsabilidad. Ahí se lo dejo de tarea, se lo dejo sobre la mesa. Y David Pérez, a ti te agradezco que continúes investigando, que continúes poniendo el dedo en la llaga, y estaremos muy al pendiente de tu conferencia organizada por la Universidad de Cambridge el próximo miércoles. Te lo agradezco muchísimo y un saludo a todo tu auditorio, a tus órdenes. Un abrazo, David Pérez. Si alguien sabe de seguridad, si alguien sabe de estos fenómenos de violencia en México, es David Pérez, y presentará en esta conferencia por qué México se ha convertido en un país violento. Lo escuchó solo aquí,